Años sin libertad. Es un país empobrecido, sin capacidad de producción. Sus líderes son grandes fabricantes de miseria. Hoy presentamos la mentira cubana, el fracaso comunista. Basta de mentiras, basta de engaños populistas, basta de echarle la culpa de todos nuestros males a Estados Unidos. El problema de Cuba no es el bloqueo, el problema de Cuba es que no tiene capacidad de producción, no tiene mercado y no tiene mercado porque no hay libertad económica. Por ejemplo, Cuba puede comprarle lo que quiera a los chinos o a los rusos. Nadie les prohíbe hacerlo, pero no lo hacen porque los cubanos no tienen capacidad de compra. Muchos dicen que Cuba es pobre porque sufre un embargo económico y que toda la culpa la tienen los Estados Unidos. Pero eso es mentira. Es una gran mentira que usan los que han traficado con la esperanza del pueblo cubano. Por ejemplo, España nunca ha dejado de comerciar con los cubanos y de hecho hay empresas españolas operando en la isla, pero el problema es que la empresa tiene que abonar los salarios al gobierno cubano en dólares y es el gobierno cubano el que le paga a los trabajadores una ínfima parte de lo cobrado. El llamado bloqueo económico que puso Estados Unidos solo hacía referencia a que empresas norteamericanas no podían comerciar con Cuba, pero el resto de países sí puede hacerlo. Entonces, cabe la pregunta, si el gobierno cubano es lo mejor de lo mejor, ¿por qué no hacen negocios con el resto de países? Muy sencillo, no tienen capacidad de producción, están quebrados y hábilmente la dictadura de los Castro se ha mantenido porque han parasitado del petróleo venezolano y del gas boliviano. Cuba nos deja grandes lecciones y quizá la más importante es comprender que sin libertad no hay progreso. La libertad es lo más valioso que tiene una persona. La libertad, el derecho a la propiedad privada, a la... ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios? Y nadie en privado. ¿A qué policía vas a pedir auxilio? Si el policía obedece, a él también. Tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes, pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida.